Ya estamos grabando. Muy bien, Ingrid. Ingrid, que tiene un muy lindo logo. Ingrid Jael Ramos y .r, es ingeniera en recursos naturales. Bueno, ya lo dijimos el otro día. Sí. Chicos, si por ahí tienen problemas de conexión con el micrófono o para mostrar la cámara, pueden poner las preguntas también en el chat. Lo ideal sería que se animen a abrir el micrófono, pero Sí, sí, si sí. tienen algún inconveniente, está el chat. Solicitando la palabra, pueden levantar la mano. Ileana va a estar atenta a ustedes para poder ir charlando. Ya hemos tenido un primer cuestionario, hoy tenemos un segundo, ya han tenido 2 cuestionarios, hoy tenemos el último cuestionario, el de hoy también es obligatorio, como habrán visto son más bien cuestiones conceptuales. El día de hoy se va a habilitar el espacio, ¿cómo anda Fabi? El día de hoy vamos a habilitar ya la segunda semana para que ya puedan empezar a descargar. En esta semana que viene vamos a analizar la parte teórica, la va a dar la doctora Cruz, que está relacionado a una de las herramientas de decisión importante, que es el análisis multicriterio. El análisis multicriterio es de alguna manera un avance, una innovación con respecto o superadora, ¿no? Es una instancia superadora con respecto a los análisis unicriterio. No obstante ello, inmediatamente después vamos a focalizarnos en los análisis unicriterio y vamos a trabajar específicamente el criterio financiero en la toma de decisiones. Pero la semana que viene, Ileana nos va a presentar entonces esta herramienta muy útil y en el taller van a ver un programa para trabajar con la herramienta multicriterio para poder desarrollarla. En realidad es una herramienta que nos ayuda a tomar decisiones. Como charlábamos las primeras clases, lo que hacemos nosotros en proyecto es tomar decisiones todo el tiempo, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, cuando sometemos a todo lo que hemos hecho a un proceso de evaluación. Esas evaluaciones, como habíamos visto, pueden ser antes, durante el proceso que vamos desarrollando las acciones, apenas termina ese proceso o pasado un cierto tiempo para ver la respuesta también del ambiente, del medio, el medio económico, el medio social, como charlábamos en la clase del lunes, frente a la intervención de mi proyecto, ¿no? Siempre estamos atentos, porque nosotros como proyectistas, como ingenieros en recursos naturales y medio ambiente, tenemos que estar atentos a qué sucede o cuál es el resultante de una asignación, ¿no? Si es que hemos logrado nuestras metas, si es lo que queríamos o no. Cuando no lo hemos logrado, cuando nos alejamos de nuestras metas, empezamos a cuestionarnos y en general empezamos a buscar los motivos del porqué de los desvíos, sin el ánimo de encontrar culpables, ¿no? Las evaluaciones, tanto formativas como sumativas, tienen un sentido de aprender, ¿no? Las evaluaciones tienen un sentido de aprender. Entonces, a veces también tenemos que sacarnos de la cabeza esta idea de que toda evaluación es para sancionar, para buscar un culpable, para esto. No, las evaluaciones tienen otro tipo de carácter. Incluso las evaluaciones que le hacemos nosotros a ustedes tienen el carácter de ayudarlos a formarlos adecuadamente en un pedacito del conocimiento y de las herramientas que desde la cátedra le vamos a dar. Cada una de las cátedras de nuestra carrera le está dando herramientas, ¿no? Entonces, nosotros los evaluamos, ustedes nos evalúan, pero al mismo tiempo tenemos que hacer una evaluación integral de qué herramientas nuevas al final del cursado me llevo de formulación y evaluación de proyectos, ¿no? JJ. Disculpa, Diego solicitó la palabra. Va a abrir Bueno, su micrófono para plantear una duda. Dale, Diego, Diego, por favor. ¿Qué tal? Buen día, profe. Buen día. Yo tengo 2 dudas respecto al TIC.
El primero es respecto al organigrama. Es en base a los roles que nos salieron a cada uno del integrante. Es un organigrama sencillo. Sí, es un organigrama sencillo. Bueno, Fabi subió las listas de los grupos y dentro de eso está expuesto el coordinador. Y también, bueno, para el organigrama, salvo el coordinador, pueden ser flexibles en asignar las tareas, ¿no es cierto?, para cada área del proyecto. Entonces, lo que sí nosotros chequeamos es que digamos, el rol que cumpla cada integrante del proyecto esté vinculado con el perfil. Es lo único que nosotros vamos a chequear. Salvo el tema del coordinador que ya está asignado, el resto ustedes pueden plantear las modificaciones que requieran. Bien, y el otro es con respecto a hay un cuadro que dice la presentación del grupo. Creo que es el punto 4 del grupo de trabajo. Esa es una descripción de... No entendería, digamos, a qué apuntaría. O sea, nosotros como un grupo de trabajo, describir un perfil en conjunto, no sé si esa sería la palabra. Sí, pueden describir un perfil en conjunto y también si ya tenían antecedentes de trabajo juntos, por ejemplo, algunos integrantes del equipo, ese tipo de cosas, un poco presentar la historia del grupo y cómo está conformado el grupo y cuáles, quizás en función de los perfiles que tienen, pueden ser las potencialidades que tenga ese grupo. Una cosa que es importante recalcar cuando ustedes dentro de poco van a ser ya egresados, ¿no? Y cuando sean egresados van a constituir equipos de trabajo o sumarse a equipos de trabajo constituidos. Cuando se les pide presupuestos para hacer determinado tipo de tareas o trabajo, es muy común que dentro de los ítems que se les pide justamente que presenten los antecedentes del equipo de trabajo. Cuando son equipos jóvenes o nuevos, obviamente la cantidad de antecedentes disponibles son menores que a equipos que tienen un tiempo de conformación más largo. Siempre piensen ustedes que ese perfil tiene que estar en consonancia con el tipo de trabajo que vamos a realizar. Es decir, cada uno de ustedes a su vez tiene una experiencia personal, ¿no? Qué sé yo, un año un estudiante que había hecho cursos sobre proyecto, había hecho un montón de cosas, y eso sumaba al valor del perfil del equipo, ¿no? Si un estudiante que conforma parte de un equipo de trabajo ha tenido experiencia, por ejemplo, en cursos de enfoque marcológico, dentro del Project Manager Institute, tenga esos antecedentes son relevantes, ¿no? También ustedes tienen que empezar a ir trabajando, ¿no? Esos perfiles pueden tener distintos formatos, ¿no? Estamos hablando de un currículum, ¿no? ¿Qué capacidades tienen? ¿Qué habilidades tienen? A ver, cuéntenos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es importante que ya vayan haciendo esta ejercitación, ¿no? También en algún momento le vamos a pedir que nos elaboren un pequeño presupuesto de cuánto creen ustedes, cuáles son las acciones que van a desarrollar durante el proceso de formulación y cuánto creen ustedes que les puede llegar a costar, ¿no?, en términos monetarios, el desarrollo de un proyecto a lo largo de la asignatura. Este presupuesto después se va a contrastar a fin de año con la ejecución real presupuestaria, ¿no? Es decir, el presupuesto, ¿no? Presupuesto. Fíjense, son dos palabras, ¿no? Es una palabra compuesta. Pre, antes de, supuesto, ¿no? Toda una serie de hipótesis que nosotros nos planteamos al respecto de cuáles van a ser las acciones, cómo las vamos a desarrollar. Por eso es un presupuesto. Entonces, ese presupuesto que nos dice qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer y cuánto nos va a costar, luego lo vamos a contrastar con la ejecución real. Esas diferencias nos van a dar los desvíos y por eso, digamos, post aparece la evaluación sumativa, ¿no? Ahí aprendo, che, ¿le acerté o no al presupuesto? Che, ¿me faltó alguna actividad desarrollar? ¿Me equivoqué en esto? ¿No?
una cosa importante cuando uno trabaja en proyectos es cuestionarse todo y preparar indicadores para poder hacer un seguimiento, ¿no?, de mis actividades, hacer un seguimiento. Ustedes todas las semanas como equipo de trabajo van a presentar un formulario. Ese formulario va a ser evaluado, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un seguimiento de cómo ustedes van entendiendo o apropiándose de las herramientas que les vamos a ir dando para poder chequear justamente esa capacidad que tienen ustedes como equipo de trabajo de ir desarrollando. Aparece lo que se llama en esa instancia una evaluación intra, ¿no? Intra, que es una evaluación formativa. ¿Por qué? Porque la lógica de la evaluación formativa tiene una devolución, que ustedes pueden decir, me equivoqué en esto, me equivoqué en aquello, tengo que mejorar acá, tengo que mejorar allá, ¿no? Entonces, eso va a ayudarlos a ustedes como proyectistas a ir mejorando el proceso de apropiación de conocimientos por un lado y de formulación de una idea por el otro. Entonces, una primera instancia es decir quiénes somos. Charlen entre ustedes, ¿qué quieren poner? ¿Cómo lo quieren poner? ¿No? Es como el currículum del proyecto, del equipo. El currículum del equipo de trabajo. ¿Tienen? ¿No tenemos? A veces se pueden poner habilidades, cualidades, ¿no? Este grupo es un grupo joven, ¿no? La juventud es un divino tesoro. Somos lindos, ¿no? Todos somos lindos. Bueno, cada uno verá cómo nos muestran. Una cosa que es interesante, una parte de cuando uno presenta un presupuesto, una parte de la evaluación, una parte, no toda, tiene que ver con el perfil del equipo de trabajo, ¿no? Se valora el perfil del equipo de trabajo. Entonces, si los presupuestos son parecidos, si las propuestas técnicas son parecidas y todo lo demás, capaz que define la experiencia del equipo de trabajo, ¿no? Entonces también tenemos que ya ir aprendiendo a hacer un currículum, ir preparando y entrenándonos para hacer un perfil de un equipo de trabajo. Esto hace al ejercicio de la profesión. Cómo lo hacemos, qué información es relevante y qué no. ¿No? ¿Por qué? Porque también muchos de ustedes capaz que tienen muchísima experiencia en un determinado aspecto, pero que no incumbe al equipo en sí mismo. Entonces, también hay que ser cuidadoso de no redundar en un montón de cosas que después el evaluador no le va a dar importancia, ¿no? Ese es el tema. Y bueno, la idea es que también se pueden vender un poquito ahí. Hay otra pregunta, un poco de marketing de grupo. Vamos a ver. Jorgelina nos preguntaba si... no, Julieta, perdón. Si vamos a subir un link para descargar los programas que vamos a usar. Si vamos a subir un link, por lo pronto el lunes vamos a utilizar un programa. Entonces el profe va a habilitar hoy la semana que viene, y dentro de eso siempre tienen una sección destinada al taller. Dentro de esa sección van a encontrar una parte de recursos, ¿sí? Entonces para el lunes, por favor, instalen el programa, que es un programa que lo pueden descargar y ocupa un espacio muy pequeño en sus computadoras, pero es un programa muy útil y que vamos a utilizar el lunes para trabajar en grupo, ¿sí? El lunes vamos a tratar de mejorar un poco la dinámica de trabajo, entonces es un requerimiento que tengan instalado ese software. No van a tener mayores problemas. Siempre que le pidamos un software, nosotros le vamos a pasar un link para la descarga. Creo que habían otras dudas. Dice, buen día, profe, con respecto al TIC... Ah, perdón, sí, Fabi. No, los roles en el equipo, preguntan cuáles serían. María, ya. Bueno, eso depende de los que ustedes quieran plantear, digamos. Ustedes piensen que los roles muchas veces están vinculados a las distintas tareas que hace cada miembro del equipo, ¿no? Por ejemplo, no sé, en un grupo de investigación o en un grupo que ejecuta un proyecto. Por ejemplo, por decirlo así, depende también del perfil de cada uno de los integrantes. No sé, por ejemplo, podríamos tener una persona que se dedique exclusivamente al análisis de datos, otras personas que estén más enfocadas, por ejemplo, a
formulación en sí misma del proyecto, otros al relevamiento, por ejemplo, de, si hubiera, por ejemplo, un relevamiento de campo. Entonces vamos a vincular esas acciones con el rol. Lo importante es que ese rol que nosotros asignemos esté vinculado con el perfil. Y bueno, creo que ahí resolvimos esta cosa, ¿no? Sí. Ah, Dana sí. dice que en realidad, vinculado a esto de la presentación del grupo, ella plantea de que en realidad todavía no se conocen, que si eso se tendría que hacer después. Pero bueno, la idea es que sea un desafío también la tarea. Si aún no nos conocemos, dice, ¿cómo hacemos la inscripción? Podremos escribirla con el tiempo recién. En realidad pueden escribirla ya a priori, digamos, muchas veces cuando un equipo, como les mencionaba el profe, se presenta, por ejemplo, para realizar un estudio de impacto ambiental que quizás nunca trabajaron en conjunto, pero sí cada miembro del equipo aporta algo a ese equipo, ¿sí? Entonces, sí pueden, pensando en eso, como les decía el profe, exponer las habilidades individuales y cómo esas habilidades individuales van a interaccionar para mejorar la sinergia de las actividades del equipo, por ejemplo, por decirlo así. Buen día, profe. ¿Cómo va? Hola, no sé quién está hablando. ¿Se me escucha? Juan, Sí, hola A mí Juan. me salió a mí me salió, por ejemplo, en el test de aprendizaje acomodador y en el test del Belvin especialista y formador. ¿Con cuál me tendría que quedar? Y, por ejemplo, si elijo acomodador, ¿qué tendría que hacer? Eso es lo que no entiendo. no es que el test de aprendizaje no define la tarea que vos tengas que realizar, Juan, sino es el estilo, la forma con la que vos aprendés vinculada a la manera que vos tenés de procesar la información que recibís del ambiente. Entonces, la definición de tarea depende, como ya les dijo la profe, del grupo, de lo que ustedes definan para hacer, ¿sí? Quizá algunos se orientan más a la búsqueda de información, otros les gusta más el procesamiento de información, ¿sí? Otros están más vinculados a las relaciones humanas. Eso depende de ustedes. Lo que sí tiene que tener es coherencia, como dice la profe. Es decir, no puedo ser coordinador si no tengo el rol a partir del test Belvin de coordinador, ¿sí? El test Belvin de roles lo que brinda es una orientación sobre las personalidades, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy por incorporarte a mi equipo de trabajo y veo los resultados, y en base a eso yo voy a definir a qué área te envío, ¿sí? Eso es lo que queremos que hagan ustedes. Claro. El tema del acomodador es... Si elijo, por ejemplo, especialista, lo veo que es muy general, ahí podría decir, o sea, especialista, por ejemplo, en investigación de tal tema, algo así. Sí, más que investigación de un tema, en búsqueda de información, por ejemplo, podría ser. Ok. Una cosa que es importante, Okay. una cosa que es importante cuando uno comienza a formular un proyecto, durante todo el proceso de la formulación, todo va cambiando, ¿no? Todo va cambiando, es decir, este primer formulario va a ser un primer formulario que capaz que transcurridas 2 semanas los tenemos que reformular. ¿Por qué? Porque de repente vamos dándonos cuenta de un montón de otras cosas, ¿no? Seguramente muchos de ustedes se preguntarán, y estando aquí, ¿qué es formular un proyecto? Porque seguramente se están haciendo esa pregunta. Si yo no sé qué es lo que tengo que hacer, ¿cómo voy a presupuestar un trabajo? ¿Cómo voy a desarrollar las acciones para el proceso de formulación? Y aún menos, ¿cuánto tengo que presupuestar por un trabajo que no sé qué voy a hacer, ¿no? Esto siempre pasa. Por eso es cíclico esto, ¿no? Es decir, yo avanzo un poquito, pero retrocedo para ver si hice bien lo anterior, avanzo otro poquito y vamos avanzando. El proceso de la preinversión o la formulación de proyectos implica, obviamente, una gran cantidad de tareas. De lo que nosotros hemos visto en esa etapa de preinversión, hay un diagnóstico previo, ¿no? De la situación problemática o conflictiva sobre la que vamos a intervenir. O sea, ahí yo ya tengo una actividad que tengo que desarrollar, ¿no? Eso tiene que ver con recopilar datos, con procesarlos, con ordenar esa información, con hacer cargas de datos, con
todo ese tipo de análisis, incluso con la construcción de indicadores, es decir, un nivel de abstracción mayor, ¿no? Una cosa es ir y hacer una encuesta, otra cosa es cargar la encuesta, y otra cosa, a partir de la encuesta, sacar un indicador que nos dé información sobre el problema que estamos analizando. Solamente en la etapa de diagnóstico, ¿no? Solamente en la etapa de diagnóstico. Entonces, si les cuesta darse cuenta, vayan pensando en esto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y lo que vamos a hacer es usar herramientas. ¿Para qué? Para que nos simplifiquen nuestra forma de pensar. No, simplemente para poder con la herramienta ordenar la información y el desarrollo intelectual que yo tengo que hacer en todas las actividades en la formulación de proyectos, ¿no? Una herramienta informática, chicos, no les resuelve el problema de pensar. Eso lo tienen que tener claro. No les resuelve el problema de pensar. Los ayuda a ordenarse. Lo mismo pasa con el enfoque de marco lógico. El enfoque de marco lógico no les resuelve la preparación de un proyecto. Los ayuda a ordenarse, nada más. Ahora, si yo no pienso, si yo no miro, si yo no siento, si yo no expreso, si yo no tengo todas esas habilidades que habrán visto en el ciclo de aprendizaje, y bueno, capaz que no puedo avanzar del primer formulario, ¿no? O sea, formular significa también un proceso interactivo y cíclico. Avanzamos, retrocedemos, avanzamos, retrocedemos. La idea es que retrocedamos poquito y avancemos siempre un poquito más. Retrocedamos un poquito y avancemos un poquito más. Así es como se desarrolla este proceso cíclico de la formulación del proyecto, que tiene que ver mucho con el aprendizaje, ¿no? Tenemos que estar atentos a observar, ¿no? Pero también tenemos que estar atentos a reflexionar, ¿no? Pero también tenemos que estar atentos a hacer una abstracción, ¿no? La filmina que les pasé, que es de autoría del doctor Segueso, donde nos muestra el ambiente real y aparece un filtro disciplinar, ¿no? Porque lo queramos o no, todos nos estamos formando bajo una determinada lógica de formación profesional. Es decir, tenemos un filtro disciplinar. Miramos la realidad con ese filtro y por lo tanto aparece un ambiente percibido. Bueno, nosotros tenemos que prepararnos para hacer eso. El primer paso es decir, bueno, che, ¿dónde está el problema? ¿Cuál problema? ¿Cuál es el problema que considero relevante? ¿Sobre qué problemas vamos a actuar? Porque podemos actuar sobre una multiplicidad de problemas que tienen que ver con producción de recursos naturales, con necesidades, con problemas ambientales, con un montón de situaciones conflictivas o problemáticas. Tenemos que jerarquizar, tenemos que ver cómo vamos a hacer una selección de un problema sobre el cual vamos a actuar. Una vez que ya tenga ese problema, tengo que armar el árbol de problema. El árbol de problema es causa, el problema y los efectos. Tengo que construirlo. Después tendré que avanzar al árbol de soluciones. Después tendré que empezar a avanzar en lo que llamamos la matriz de marco lógico. Ahí ya hay actividades que los equipos tienen que hacer, ¿no? Actividades que tenemos que hacer. Después vamos a tener en nuestra matriz, en la parte inferior izquierda, las acciones del proyecto. Ahora tenemos que estudiar esas acciones, ¿no? Tenemos que estudiarlas. ¿Y para qué las tengo que estudiar? Ya lo vimos. Para bajar el riesgo de la inversión, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a estudiar? Primera fase. Por eso, apóyense en el material de lectura que tienen. Apóyense, ¿no? Porque uno dice, ¿qué hago? Chicos, está todo en los libros. Todo. O sea, nosotros, la idea básica de un docente universitario es acompañarlos en el proceso de aprendizaje. Pero todo está en los libros, ¿no? Así que a estudiar, a abrir los libros, a no tenerles miedo a la lectura y a la lectura comprensiva, ¿no? No le tengamos miedo, vamos adelante, ¿no? Pero vayamos pensando qué es lo que tenemos que hacer. Yo les decía en un principio que vamos a intentar avanzar en una idea proyecto hasta llegar a un preperfil o perfil, si se puede, ¿no? Bueno, rápidamente ustedes tienen que decir, bueno, ¿qué es una idea de proyecto? ¿Qué es un perfil de proyecto?
cualquier libro que ustedes agarren, ahora van a tener varios libros disponibles, en esta semana que vamos a habilitar, va a haber dos ediciones de libro de preparación y evaluación de proyectos de Zapac Chaín, ¿no? Es interesante porque las dos ediciones parecen lo mismo, pero tienen algunas cosas diferentes, entonces está bueno leer distintas ediciones, porque siempre hay un plus adicional. No mucho, pero siempre hay. JJ, Mario nos pidió la palabra. Sí, Mario, no sabía cómo entrar. Mario la tiene. Buenos días. Hola, buenos días. Mario. Nosotros tenemos un par de preguntas. Primero que hicimos como un tipo de reorganización de roles, pero en base al test de Balvin que hizo cada uno de los chicos, porque había roles que se repetían. Entonces la pregunta es si pueden compartir roles entre los distintos integrantes del grupo, y si tenemos que llevar sí o sí ustedes nos mandaron la planilla con colores, y tenemos que seguir esos colores tipo, no sé, hay un color naranja y hay un color verde, tenemos que respetarlo eso. Sí, Mario, el verde sí, porque el verde es el coordinador. Ok. Es el único que se tiene que respetar. Y después el naranja no, el naranja solamente representaba a los que enviaron fuera de término, porque la planilla de seguimiento que tenemos está así, no fue por nada más. Queríamos hacerle ver que muchos no enviaron los test, que muchos los enviaron fuera de tiempo, muchos los enviaron mal. De hecho, siguieron llegando test hasta ayer. Solamente con ese fin se les colocó el color. Pero ese no tienen que seguirlo. Ok. Claro, ¿Y se pueden compartir roles o nada que ver? sí, se puede compartir roles. Okay. Sí. Los equipos de trabajo puede haber más de uno que pueda tener el mismo rol. Siempre uno dice, bueno, ¿y cuáles serían las áreas de trabajo que vamos a hacer y cuál es el rol para cada una de esas áreas, ¿no? Yo le decía, hay gente que tiene que salir a buscar, como decía la Fabi también, ¿no? Hay gente que tiene que salir a buscar información. La información puede ser información secundaria, podemos desarrollar en algunos casos algunas herramientas para recopilar información primaria, ¿no? Muy breves, muy sencillas, vía online, ¿no? Ustedes ya hicieron economía y tuvieron también que trabajar con algunas encuestas, con algún relevamiento, con alguna entrevista. Recuerden que en las primeras instancias, en el preperfil, durante el ciclo de proyectos, las primeras instancias, ideas y perfiles, trabajamos esencialmente con información secundaria, y esa es la idea. Si no le vamos a pedir que avancemos mucho más allá, pero la idea es que tengamos un esbozo de un proyecto, lo tengamos, ¿no? ¿Qué significa tener ese esbozo del proyecto? Y bueno, mínimamente tener aplicando el enfoque, una matriz, ¿no? De marco lógico, donde yo tenga esas 4 columnitas que nos den una descripción sintética del proyecto. ¿Qué otra cosa? Y bueno, que tengamos ampliado esa parte inferior izquierda, donde están las acciones del proyecto, es decir, donde está el proyecto en sí mismo, ¿no? Recuerden que un proyecto es un conjunto ordenado, coordinado, sistematizado de acciones tendientes a la solución de un problema o un conflicto o alcanzar una meta específica, ¿no? Entonces, va a haber una parte donde nos vamos a meter a ese proyecto y vamos a describir las acciones, vamos a ver qué efectos financieros y económicos tienen esas acciones y vamos a ver los resultados financieros y económicos de esas acciones, para finalmente poder, en esa instancia en la que vamos a estar, poder decir si mi proyecto puede continuar a la siguiente fase o lo descartamos, ¿no? O lo descartamos. Ustedes habrán leído por ahí que descartar un proyecto a nivel de idea no sería conveniente. ¿Por qué? Porque me falta algo de información. La idea es reunir la mayor y mejor calidad de información para poder tomar una decisión, de decir,
me planto acá porque este proyecto no va para ningún lado, ¿no? No es erróneo sacar esa conclusión al final del cuatrimestre, ¿no? ¿Por qué no es errónea? Porque para eso hacemos la formulación, para tomar una decisión de decir si el proyecto es viable o no es viable. O sea, yo no formulo un proyecto para garantizar que el proyecto es viable. Yo no hago un estudio de impacto ambiental para decir que está todo bien, ¿no? Yo no hago un estudio financiero para decirle al proponente, al comitente, que el proyecto es financieramente viable. No, yo estudio mi proyecto, estudio las acciones para decir la verdad, no para mentir. Para decirle... Ay, perdón que te interrumpí. Estoy en el clímax, estoy en la parte cúlmine, en la conclusión, ¿no? Perdón. Entonces, tomamos una decisión trascendente. Esa decisión puede ser, ¿lo hacemos al proyecto o no lo hacemos al proyecto? ¿No? Porque si ustedes van a hacer un estudio para justificar una inversión, vamos a la cuestión ética que hablábamos el lunes. Y bueno, ahí yo ya no me meto, yo ya les dije que está mal. Si ustedes por plata quieren hacerlo, bueno, vayan y pongan su firma. Pero después no le echen la culpa a la universidad que ustedes estuvieron mal formados, ¿no? Asuman sus responsabilidades. Sí, adelante. Ahora sí. Disculpa, JJ, es que hay muchas consultas en el chat. Jorgelina te pregunta si cuando llenan la planilla de seguimiento que les enviaste, los cuestionarios optativos no se cargan. O sea, si cargan o no los cuestionarios optativos en la planilla. Si lo hacen a los cuestionarios optativos, el cuestionario optativo puede o no hacerlo. Pero si cargan el resultado dentro de la planilla para evaluar su desempeño. No, en la planilla únicamente, chicos, en la planilla únicamente los cuestionarios obligatorios. Los optativos háganlo para ir tomando entrenamiento, ¿no? Para ir avanzando, pero no hay que cargarlo eso en la planilla de evaluación, ¿no? Muy bien el desempeño durante el primer cuestionario, muy bueno. El cuestionario 2 lo voy a ver ahora, enseguida, pero estuvo muy bien, digamos, ¿no? El segundo era optativo. Así que, bueno, continuemos por ahí, porque saben que el ir sumando, al final ustedes tienen un análisis multicriterio. Ese análisis multicriterio ya está ponderado, ¿no? Están la suma lineal ponderada, que es el método de análisis multicriterio más simple, que van a ver con Ileana el día martes de la semana que viene en clase teórica. Esa suma lineal ponderada les permite tener un indicador. Ese indicador es un indicador de desempeño. Siempre estén atentos a que ese indicador sea superior a 6, ¿no? Entonces, van a ir cargando, ¿no? En el caso de las variables dicotómicas que son los dos foros, ustedes cuando tengan la información de que han participado en un foro, obtienen el máximo puntaje, es decir, 10. Participan en un foro de debate, máximo puntaje 10. No importa si han participado 1, 2, 3, 4, 5 o 20 veces. El puntaje en ese caso siempre es el máximo, simplemente por participar. El ensayo van a tener que esperar la devolución, ¿no? Entonces nosotros les vamos dando la devolución y les va a salir la calificación obtenida en esos ensayos. Entonces, ese ensayo van a cargarlo de nuevo a la planilla y van a ver cómo la planilla empieza a moverse, ¿no? Y empezamos a entrar en lo que se llama la evaluación durante o evaluación formativa, ¿no? Para hablar en términos de enfoque marcológico. Es decir, vamos chequeando cómo nos vamos desempeñando. Entonces, siempre busquen que el indicador final, hablando de indicadores, ¿no? Ese indicador que es un indicador cualitativo, cuantitativo, numérico, bueno, va a ir moviéndose, ¿no? Va a haber algunas cosas que no están todavía, por ejemplo, ¿Profe? el tema de los parciales. ¿Profe? Sí.
Sí, Juan. El ensayo sí había que hacerlo en tercera persona o podría ser en primera, porque digamos, al yo considerarlo como una opinión, yo lo hice en primera persona, al Sí, respecto sí. de la No, asignatura esta con la... sí, ahí es un poco libre el tema, ¿no? Pueden hacerlo en primera, en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, como ustedes se Ah, ok, expresen. gracias. Lo que sí es importante, Juan, que se mantenga una cierta coherencia en el ensayo. Es decir, si yo arranco en primera, me mantengo en primera, ¿no? Como para ir manteniendo la coherencia del texto, nada más. Siempre traten de que el texto nos diga algo, ¿no? Nos transmita algo, nos emocione, nos incite a un debate, a una discusión, ¿no? Siempre intenten, hagan el esfuerzo por mostrar algo, ¿no? Por contarnos algo. Y está bueno hablar en primera persona cuando el ensayo apunta a una opinión, ¿no? Siempre, en general, salvo que nosotros tengamos mucha experiencia, nosotros opinamos sobre la base de esa experiencia. Podemos o no estar equivocados en esas opiniones en función de cada experiencia que uno pueda desarrollar, ¿no? O haya tenido al respecto de un determinado tema. Pero, bueno, la idea es eso, vamos a ver la coherencia en sus expresiones, vamos a ver cómo se expresan en forma escrita, vamos a chequear eso, si se entiende o no un ensayo, ¿no? Una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Yo me quedo conforme con eso, una introducción a una situación que vamos a plantear dentro del ensayo. No, recuerden, no tienen mucho para explayarse, son 300 palabras, son cortitos, ¿no? Todos los ensayos son bien cortitos, entonces también capacidad de síntesis para que ustedes en 300 palabras nos digan qué es lo que quieren decir al respecto de un determinado tema. ¿Pueden basarse en literatura? Por supuesto que pueden basarse en literatura. Pueden basarse, ¿no? Pueden poner la bibliografía sobre las cuales ustedes trabajaron. La bibliografía que van a poner no cuenta en el número de palabras, solamente el cuerpo del texto el que cuenta, ¿no? Siempre uno ve que puede haber algún formato tipo científico, ¿no? En la actualidad ya hay mucho más flexibilidad. El ensayo, eso es lo bueno que tiene, es un texto libre, ¿no? Entonces, en ese sentido, aprovechen esa libertad. Cuando nosotros decimos, che, opinen sobre la carrera, vamos, está bueno. Se van. Pero una pequeña introducción, el desarrollo y péguenle con todo, ¿no? Okay. Concluyan. La conclusión tiene que ver con lo que ustedes han observado de esa realidad compleja o simple, pero es un poco eso, ¿no? Una síntesis de lo que yo opino o lo que yo veo de ese desarrollo del ensayo trabajado. Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, felicitarlos porque la verdad que los ensayos de esta semana estuvieron muy bien, pusimos algunas muy buenas notas, estuvieron bien en la redacción, estuvieron críticos y sintéticos, entonces, y plantearon también la relación con otras asignaturas, así que estuvieron muy bien. Diego Fernández dice si la aplicación de la formulación y evaluación de proyectos está limitada a un sector de trabajo, por ejemplo. Por ejemplo, el gobierno aplica una metodología o para ese organismo se trabaja utilizando otro marco. En general, lo que ustedes van a ver cuando empiecen a trabajar en proyectos es que lo que hay son convocatorias a proyectos de inversión. Hay convocatorias. Esas convocatorias están abiertas normalmente durante un cierto tiempo para que los proponentes presenten sus respectivos proyectos. En esa misma convocatoria aparecen las condiciones de la convocatoria, ¿no? Y en general van a ver ustedes que también en esa convocatoria aparece de alguna manera un pliego que define el contenido del proyecto formulado, ¿no?
y hay un formulario, ¿no?, que ustedes van a tener que completar con toda la información que la entidad financiadora o financista va a pedirles a ustedes para poder hacer la evaluación. Entonces, dependiendo del monto de inversión, tanto el sector privado como el sector público abre las convocatorias para proyectos en un área específica y con una determinada inversión. Es decir, le pone ciertas condiciones. Es decir, no va a entrar a competir un proyecto para poner un panel solar en el techo de mi casa con un megaproyecto de 400 hectáreas de paneles. No pueden entrar a competir juntas en una misma convocatoria. Error que cometió la provincia cuando llama a convocatorias para dar algunos beneficios fiscales y mete a todos dentro de la misma bolsa, ¿no? Eso no se puede hacer, eso es un error conceptual, ¿no? Siempre tratamos de que compitan proyectos que estén más o menos en un mismo nivel de inversión, ¿no?, o que sean de una misma temática. Entonces van a haber proyectos de inversión para energías, proyectos de inversión para, ¿no?, agricultura, proyectos de inversión para, pero siempre van a aparecer el condicionante, inversiones entre tal y tal monto, ¿no? ¿Para qué? Para que para el evaluador sea más fácil. Imagínense si yo tengo que evaluar entre un proyecto de poner un panel solar en el techo de una casa y un proyecto de 400 hectáreas de paneles. ¿Cómo los comparo? ¿Cómo los comparo? ¿No? Pueden ser excelentes los dos, pero escalas distintas, ¿no? Este tipo de formulación también se complica porque los criterios, cuando uno aplica, claro. Entonces, también la conformación de los equipos, hay un montón de temas vinculados al proceso, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que siempre hay convocatorias, las municipalidades pueden tener sus convocatorias, hay proyectos para turismo, hay proyectos para ayuda a pequeñas comunidades, hay proyectos de agua, hay proyectos. Entonces, siempre estén atentos a las convocatorias, puede haber convocatorias municipales, provinciales, nacionales, internacionales, de bancos internacionales de crédito, ¿no? Entonces, salen esas convocatorias, estoy hablando de proyectos de inversión, ¿no? Y lo que se hace es formular los proyectos, los equipos formulan los proyectos, es decir, tienen que asumir los costos de la formulación. En algunos casos las entidades financian la formulación, en algunos casos, no en todos, y se presentan los proyectos a ese concurso, ¿no? Se seleccionan, ¿no?, y pasan, ¿no?, a la siguiente fase. Siempre hay fase, es decir, nunca me van a pedir de entrada un proyecto a nivel de factibilidad, ¿no? Normalmente, digamos, lo que se hace es ir siguiendo el ciclo. Es decir, primero preséntenme ideas. Entonces la gente presenta ideas. Ahí se produce un primer raleo, ¿no? Pasamos a la siguiente fase. Bueno, ahora quiero que me agregues esta información, esta información, esta información, esta información. Es decir, empezamos a pedir que el proyecto se vaya completando. Pasamos a esa fase, vamos a la siguiente. Bueno, ahora avancemos a esta instancia. En algunos casos existen grupos de ayuda a la gente que está formulando, ¿no?, a los proyectistas. Entonces, normalmente esas convocatorias nos van ayudando, ¿no?, en todo ese proceso hasta llegar a la instancia final, donde llega 1, 2 o 3, dependiendo del monto para distribuir entre proyectos de inversión. En algunos casos se pide el enfoque, en algunos, ¿no? Por ejemplo, el área de producción de la provincia de Salta, para proyectos de pequeños productores agrícolas, ellos piden el enfoque agroecológico, ¿no? No necesariamente se los van a pedir en todas las áreas. En algunos casos se les pide, en otros casos no. Lo que nunca va a faltar es el área financiera, el área económica y el área de estudios de impactos ambientales y sociales del proyecto. Eso no falta.
¿Pueden faltar el enfoque? Sí, capaz que no me piden una matriz de marco lógico, ¿no? Me piden simplemente una pequeña descripción e identificación del problema. Pero todo depende también del monto de la inversión, es decir, si yo estoy dando 100 millones de dólares por proyecto, son proyectos grandes, obviamente voy a pedir mucho más información para la toma de decisiones, porque hay mucha plata la comprometida. Si yo doy microcréditos, ¿no? Microcréditos de 20.000 pesos, ¿no? El otro día charlaba con un mozo mientras me comía un pacú y me tomaba un San Pedro de Yacochulla, y el mozo quería salir ya y ser un emprendedor, y había justamente visto estos microcréditos que dio Alberto, y estaba entusiasmado porque son provinciales. Estos fondos provinciales, que vienen con plata de Alberto, se distribuyen para pequeños emprendimientos. Entonces él iba a hacer su propio emprendimiento gastronómico. Obviamente le piden una serie de cosas, pero como al ser pequeños montos, capaz que sirven para una mejora de un local, para hacer esto, para hacer algunas cuestiones pequeñas, ¿no? En esos casos, las exigencias, obviamente, de la información que el proyectista tiene que entregar para la asignación de recursos es menor, pero la suficiente como para que el evaluador pueda tomar una decisión si pongo la plata acá o no la pongo, ¿no? Si la pongo o no la pongo. Ese es el tema. Sonó mal, ¿no? Pero así es la idea del evaluador, es tener la información necesaria, suficiente, relevante, para que yo pueda decir, voy a darte la plata, o no apuesto, ¿no? Sean fondos públicos, sean fondos privados, tenemos que garantizar y apostar a aquellos proyectos que nos están mostrando resultados exitosos a priori, ¿no? Resultados exitosos a priori. Presupuestos, antes de, ¿no? Por eso la formulación de proyecto exige equipos con alta capacidad de interpretar la realidad compleja, hacer una abstracción, es decir, me estoy abstrayendo, fíjense, y hacer una propuesta que me solucione el conflicto o problema, ¿no? Ahí es abstracción pura. ¿Por qué? Porque yo estoy imaginándome ideas, ¿no? Acciones, me estoy imaginando cómo voy a actuar, ¿no? ¿Y cuándo me voy a dar cuenta si le acerté o no? Cuando empiezo a ejecutar el proyecto. Pero mientras tanto, chicos, es todo creatividad, está todo acá en nuestra mente, ¿no? Uno dice, este es el problema, todo esto voy a hacer para solucionarlo, ¿no? Todo esto. Esto puede generar este impacto, todo está acá. Y en toda la información que yo puedo reunir, toda la información, por eso es un verdadero trabajo de investigación que vamos a hacer durante todo el proceso de la preinversión. Tengo que investigar mucho, tengo que estudiar mucho, ¿no? En la instancia en la que vamos a trabajar nosotros, la primera, ¿no? La idea y el perfil, información secundaria, charlar, buscar un experto, tener contacto con alguien que haya tenido la experiencia de hacer ese tipo de proyectos, buscar esto, buscar aquello. Vamos a movernos un poquito. JJ, Diego quiere replantear su pregunta. Profe, por favor. ¿Sí? Yo formulé mal la pregunta porque en realidad me refería al enfoque de marco lógico. ¿Sí? Si se aplicaba en el tema de las medidas del gobierno, por ejemplo, en el caso de los subsidios. Porque el otro día hablábamos de trabajar sobre el problema, o sobre las raíces de un problema. Buen día. Diego, el enfoque es nada más que eso, ¿no? Es una propuesta que nos permite a nosotros ordenar la información.
y que nos ayuda también en los procesos de evaluación. No todas las instituciones piden la aplicación del enfoque de marco lógico, ¿no? El enfoque es simplemente un enfoque de organización. Tampoco sustituye las necesidades de los estudios de proyecto, ¿no? Eso también es importante plantear. Muchos creen que digo, hago el enfoque y no hago ningún estudio. No, no, porque tengo que estudiar el proyecto. Entonces el enfoque me ayuda a organizarme, me ayuda a ordenarme, pero después a las acciones yo tengo que estudiarlas. ¿Cómo la voy a estudiar? Ambientalmente, financieramente, económicamente, socialmente. Voy a mirar, ¿no?, cada una de las acciones del proyecto y me voy a preguntar qué efectos va a generar. Entonces, el enfoque, como enfoque, ha sido sugerido. Ustedes ya han leído el manual del ILPES y habrán visto, digamos, los por qué, y habrán leído nuestro manual también. Ahí hay una síntesis de por qué nace el enfoque, para resolver qué tipo de problemas, ¿no? Estos organismos de financiación internacional empezaron muy rápidamente a darse cuenta de que ponían plata y luego los resultados no llegaban. Entonces, cuando nos ponemos a pensar por qué, y uno de los por qué es por los desórdenes, ¿no? El desorden en la organización de los datos, la falta de indicadores para hacer un seguimiento, ¿no? Todo ese tipo de cosas generaron conflictos o problemas que había que darle alguna solución. El ILPES hizo esa propuesta para de alguna manera en esos 10 pasos no olvidarnos de nada durante el proceso de la identificación, de la descripción, del diagnóstico y del diseño del proyecto, ¿no? Entonces esa fue la idea. Pero el enfoque es eso, es un enfoque. Puedo no usarlo, ¿no? Hay mucha gente que no usa el enfoque, directamente va a la descripción técnica de las acciones y a los análisis y los estudios de esas acciones desde una perspectiva financiera, de una perspectiva económica. Obviamente no van a faltar en los proyectos productivos los famosos estudios de mercado, ¿no? El estudio de mercado es un estudio central, básicamente porque ustedes ya saben que primero tengo que saber si hay una necesidad insatisfecha real, ¿no? Los proyectos, ojo chicos, los proyectos no actúan sobre situaciones problemáticas hipotéticas, ¿no? No actúan sobre eso. Actúan sobre problemas reales. O sea, si yo voy a actuar sobre un problema hipotético, y bueno, no sé si alguien me va a dar plata si yo le planteo, bueno, yo supongo que hay tal necesidad, y le metemos pata. Y no, yo tengo que ver que existe un problema, ¿no? En muchos de los casos, en nuestras áreas, por ejemplo, cuando trabajamos con proyectos ambientales, lo que hacemos es un diagnóstico de la situación conflictiva o problemática. Es decir, si yo voy a hacer un proyecto de sanitización del suelo contaminado por hidrocarburos, lo primero que voy a hacer es un diagnóstico del grado de contaminación con hidrocarburos, porque de acuerdo a eso voy a plantear las acciones tendientes a sanitizar el suelo. Si yo voy a trabajar con la pérdida de biodiversidad en una determinada área, y mi idea es restaurar determinadas condiciones ambientales y restaurar servicios ecosistémicos, y lo primero que voy a hacer es ver cuál es el estado actual de esos servicios, y voy a tratar de medir esa situación con indicadores que me permitan a mí hacer luego un seguimiento de mi proyecto cuando empecemos a ejecutar. Entonces yo tendría que ver dentro de esa dinámica que mi indicador, un grupo de indicadores que voy a usar para medir justamente la restauración o recuperación de los servicios ecosistémicos, yo tendría que ver que el indicador va mejorando con el tiempo, ¿no? Entonces, no siempre el enfoque es utilizado, no siempre. Va a depender mucho de, como les decía en un principio, del que está haciendo la convocatoria a proyectos, ¿no? Y después, desde un punto de vista, si es un proyecto privado, es decir, yo, a lo sumo, la única exigencia que puede existir, porque está por ley, es la presentación del estudio de impacto ambiental y social, ¿no? Y la descripción técnica del proyecto para que se pueda chequear o corroborar esa relación entre la acción y el efecto, ¿no? Básicamente.
Y después los análisis de tipo financiero y todo lo demás corren por cuenta del proponente, ¿no? El proponente es el que está más interesado en los estudios financieros. ¿Por qué? Porque yo no voy a poner plata para perder. Mi idea es poner plata ahí donde yo tenga una cierta certeza de que voy a ganar plata. ¿Y cuánta plata voy a ganar? Para eso están los estudios financieros, ¿no? Del otro lado, obviamente, están los otros estudios que pueden tener relevancia de acuerdo a la visión que tenga el evaluador, ¿no? Entonces, el Estado, que es el que tiene la responsabilidad de tutelar el ambiente, está muy interesado en los estudios de impacto ambiental y sociales, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero saber si el proyecto no carga alguna ineficiencia, ¿no? Entendida esa ineficiencia como externalidad de signo negativo, ¿no? Entonces, si yo puedo observar antes de la inversión de que determinados proyectos tienen una carga de impactos ambientales negativos valorados económicamente, entonces yo puedo tomar una decisión de introducir medidas correctivas, ¿no? A través de un plan de gestión ambiental, o directamente no autorizar su realización, ¿no? Acá también está la responsabilidad de los técnicos y de los ingenieros que trabajan en la evaluación, en los estudios de impactos sociales y ambientales, ¿no? Ahí está esa responsabilidad, ¿no? Porque si a mí el proponente me viene y me dice, no, esto no lo ponga, no, esto no lo ponga, no, esto no lo ponga, ¿me entendés? Porque está generando, está mostrando la presencia de problemas ambientales que pueden venir asociados a la inversión, y bueno, yo ya estoy faltando a mi ética, ¿no? Y mi ética fundamental es una ética ambiental, ¿no? Primero el ambiente, ¿no? Entendiendo que en ese ambiente la sociedad desarrolla todas sus actividades. Entonces, si yo oculto información, solamente para agradar al proponente, que es el que me está pagando el estudio, y no lo ayuda ni al proponente, ni a ustedes, y menos a la sociedad, que es la que finalmente termina internalizando los costos de los proyectos mal formulados. JJ, hay una consulta de Mica Durán, dice si se va a habilitar una instancia para revisar los puntos que respondimos mal en los cuestionarios. Y Diego Fernández te dice muchas gracias. Mica va, como todo proceso de evaluación, hay una instancia de recuperación, ¿no? Es decir, le fue mal, tienen la posibilidad de recuperar el coloquio desarrollado mal, y después vamos a habilitar para que ustedes puedan chequear las respuestas correctas y hacer dentro de las evaluaciones formativas una autoevaluación, donde me equivoqué, ¿no? Y puedan también chequear esas cosas, ¿no? Va a haber todas las instancias necesarias, ¿no? Para poder ir trabajando, ¿no? Y preparándonos en general estas instancias de estudio, ¿no? Ustedes están, si vemos el ciclo de proyectos, estamos ejecutando este proyecto académico que comenzamos a desarrollarlo con Fabiana e Ileana a mitad de año, ¿no? Obviamente ya es un proyecto que tiene antecedentes, por lo tanto hay evaluaciones ex post de años anteriores, ¿no? Entonces, con esa experiencia de las evaluaciones ex post de proyectos de años anteriores, vamos mejorando este cursado. Ahora, en medio de la pandemia, 100% virtual, ¿no? Tenemos experiencia de otras cátedras también, ¿no? Que nos ayudan a nosotros a una reformulación de algunas cuestiones dentro del proyecto. Es decir, nosotros estamos trabajando en un proyecto. Esto es un proyecto académico. Nosotros estamos brindando un servicio. Este servicio es un servicio académico. Es un proyecto de inversión. Hay asignación de recursos, hay actores involucrados, hay una evaluación ex ante que hacemos nosotros, chequeamos todo que esté, el aula, todo lo demás, definimos las acciones proyectadas, es decir, cada semana es un conjunto de actividades. ¿Cuál es nuestra meta? Y nuestra meta es que ustedes aprendan. Ojo, no es nuestra meta que ustedes aprueben. No es la meta. La meta principal es que ustedes aprendan, porque aprendiendo van a aprobar.
Si ustedes no aprenden, o porque está mal diseñado, o porque la metodología no es la adecuada, o porque no le han puesto el esfuerzo suficiente, porque siempre en las evaluaciones están las dos partes, ¿no? No siempre la culpa lo tienen los factores externos, sino muchas veces somos nosotros los que estamos generando esas ineficiencias adentro de este proceso, ¿no? Y hay, como les decía, una instancia de evaluación formativa y hay una instancia de formación sumativa. Al final, cuando lleguemos y miremos el resultado final, decir qué nos pasó, en qué nos equivocamos, en qué podemos aprender, qué podemos hacer para mejorar, de ambos lados, ¿no? De ambos lados. Ustedes como los receptores beneficiarios de un proyecto académico y nosotros como los que estamos brindando el servicio, ¿no? Yo sé que a muchos no les gusta esta analogía entre educación y mercado, ¿no? Se les ponen los pelos de punta, pero esto es un proyecto en realidad, ¿no? Un proyecto financiado en gran parte por el Estado Nacional y también financiados por los propios interesados integrantes, ¿no? Acá todos estamos poniendo nuestros recursos. Yo estoy poniendo mi computadora, los recursos que yo tengo disponibles, estamos todos poniendo recursos. JJ, Paola Mamani te planteó una pregunta, dice, profe, cuando habló en la teoría sobre la ética, ¿por qué decía que no hay que estar de ambos lados del mostrador? Bueno, el estar de ambos lados del mostrador, ¿qué significa? ¿No? Supónganse, ¿no? Yo estoy trabajando en la Secretaría de Minería y Energía, ¿no? Yo trabajo ahí. ¿Qué estoy haciendo? Y bueno, estoy trabajando en el área de fiscalización ambiental, ¿no? ¿Cuál es mi rol y mi función? Bueno, evaluar los estudios de impacto ambientales y sociales que se presenten, ¿no? Ante mi secretaría, la secretaría donde yo trabajo. Pero al mismo tiempo yo tengo una consultora ambiental. Trabajo dentro de una consultora ambiental. Y lo que hago en esa consultora ambiental es hacer estudios de impacto ambientales y sociales, ¿no? Entonces viene un comitente y me dice, ingeniero, miren, necesito que me haga un estudio para ver los impactos de este proyecto minero en tal lugar. Por supuesto, excelente. Yo te lo hago. Le cobro. Y además le digo, mirá, no te preocupes porque hay garantía de que este estudio va a salir aprobado. Porque, bueno... ¿Se entiende cómo viene la mano? Pero esta persona no puede firmar, porque tiene bloqueado el título, porque así aparecen las reglamentaciones. Pero no hay problema, ¿no? Porque yo lo hago al estudio y llamo a una persona, che, mirá, tengo este estudio para que ¿te animás a firmármelo? Te pago tanta plata por la firma. Listo. Y empezamos a sumar, ¿no?, a otras escalas la corrupción. Esto significa estar de los dos lados del mostrador. Claro, muchos cayeron, ¿no? No hubo sanciones, pero muchos cayeron. Imagínense cualquiera de estas situaciones, es decir, yo dicto un curso y soy estudiante, además del curso, ¿no? Seguramente voy a aprobar con 10, ¿no? Y me otorgo un certificado de aprobación, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones pareciera que no deberían ser normales, deberían ser identificadas y rápidamente repudiadas por la sociedad en su conjunto y criticada también por el núcleo de las asociaciones de profesionales, pero es más común de lo que parece, lamentablemente, en nuestras áreas de trabajo. Bueno, pero eso obviamente depende de también la intervención de los organismos de contralor, ¿no? Para que no se den este tipo de situaciones. Es decir, yo evalúo proyectos, pero además formulo proyectos
que presento en el lugar donde yo los evalúo y yo me doy plata del Estado a mis propios proyectos. ¿Está bien eso? Bueno, eso significa estar de los dos lados del mostrador, ¿no? Cuando ustedes tomen una decisión, bueno, el trabajar para el Estado también tiene sus pros y sus contras. Yo sé que los sueldos estatales no son del todo buenos, pero si vamos a trabajar para el Estado, seamos conscientes que no podemos hacer organizaciones ilícitas para beneficiarnos, ¿no? Aprovechando ese contexto. Entonces, bueno, eso es lo criticable. Sí, Fabi. Ah, chau, Fabi, chau. Porque me voy a la otra reunión, al foro. Dale, después contame qué tal viene el litio. Como antidepresivo. ¿Viene bien? No, igual es un foro interuniversitario. Ah, bien. Sobre personas que estudian la temática. Ah, bien. Bueno, métele pata y tráeme una pastillita de litio para la depresión. Bueno. Chao chicos, nos vemos el lunes. Vamos, Fabi. Carla Flores dice, profe, una crítica constructiva al cuestionario es que eran 20 preguntas y 20 minutos para responder. Me parece que tendría que tener un poco más de tiempo para poder analizar las preguntas. Y Paola Mamani dice que gracias, que se entendió re bien la respuesta que diste a la pregunta. Bueno, no dice se entendió re bien, dice sí, profe, se entendió, gracias. No. Bueno, no dice re bien, oh, o sea, bueno. Vale, Paola, ¿se entendió re bien? Sí que vale. Sí, no sé hasta... Sí, se entendió perfecto, dice. ¿Ves que capto el ánimo del estudiante? Sí, Carla, es posible. En los ejercicios que vamos a tener cuando empecemos ya a trabajar con la guía de trabajos prácticos, la semana que viene va a haber 4 cuestionarios, 2 obligatorios, que los dos que vamos a trabajar son obligatorios, son del análisis multicriterio, ¿no? Como van a tener las clases, van a tener la teoría, van a tener eso y van a tener manuales para trabajar, van a estar centrados en el análisis multicriterio. Pero va a haber ya la semana que viene un primer ejercicio integrado, que es un ejercicio de un parcial, uno de los primeros parciales que teníamos dentro de la materia, para lo cual la recomendación es, porque en general todos esos ejercicios van a tener 45 minutos. Entren a la guía y desarrollen el ejercicio de la guía, ¿no? Desarrollenlo. Y entren al cuestionario con los datos en la mano. Pueden trabajar los ejercicios en forma grupal también, ¿no? Si quieren, pueden interactuar, intercambiar, es decir, trabajen el ejercicio, ¿no? Vean qué significa esto, me está pidiendo esto, qué significa que me esté pidiendo esto, ¿no? Ese tipo de cosas. Los cálculos, ¿no? ¿Cómo se calcula esto? Me está pidiendo una equivalencia financiera, me está pidiendo que haga o aplique un análisis multicriterio en forma de suma lineal ponderada, ¿cómo se hace eso? Me está pidiendo esto, me está pidiendo aquello, bueno. Métanse al ejercicio previo a entrar a desarrollar el cuestionario. Si ustedes pretenden entrar a un cuestionario para recién ponerse a estudiar, recién ponerse a leer, y no van a tener buenos resultados. No van a tener buenos resultados. Entonces, la idea esencial es que vayamos haciendo ese trabajo previo, ¿no? Vayamos leyendo, chequeando, analizando, vayamos trabajándolo un poquito los ejercicios. Ya las semanas comienzan, después ya las 2 semanas subsiguientes aparecen todos los ejercicios de la guía de trabajos prácticos. En total vamos a hacer unos 8 ejercicios de la guía de trabajos prácticos, que son ejercicios que son los que tienen la característica de la primera evaluación parcial, ¿no? Como siempre, 2 obligatorios, 2 optativos, 2 o 3 optativos.
Entonces, va a haber una gran cantidad de ejercicios que ustedes van a tener que ir desarrollando. Obviamente los obligatorios uno lo hace le presta un poquito más de atención, pero vayan chequeando qué se les pregunta, ¿no? Como les decía, siempre para esos ejercicios va a haber 45 minutos. Si ustedes entran sin haber leído el ejercicio, no lo van a poder hacer, ¿no? No les va a alcanzar el tiempo y a lo sumo harán un parcito, un par de los ejercicios, pero no más que eso. Por eso hay que trabajar los ejercicios, es como trabajar un parcial, ¿no? Un parcial ustedes estudian, se preparan y luego entran al parcial con esa capacidad como para enfrentar la ejercitación. JJ Nicolás Vil te dice, profe, con respecto al cuestionario de hoy, ¿hay algún material adicional de dónde leer? Guíense por la guía que ustedes tienen, ¿no? Por la guía y por lo que hemos charlado, por las presentaciones que se les mandaron, ¿no? De las 2 primeras clases, de esos Power, guíense ahí, ¿no? En el manual de teoría y en estas 2 presentaciones, estos 2 teóricos que hemos tenido en esta semana, ¿no? Ya la próxima semana va a estar habilitado hoy, a partir de hoy, ya van a tener las 2 ediciones de preparación y evaluación de proyectos de Zapac Chain, ¿no? Zapac Chain es uno de los pioneros en estas cuestiones de los proyectos de inversión, ¿no? Y vamos a ver muchos textos de él, igual que los textos de Vaca Urbina, ¿no? Zapac Chain trabajó mucho tiempo en la CEPAL del grupo de Chile, y desde ahí desarrolló todas sus investigaciones. La familia Zapac Chain, ¿no? Me parece que todos los Zapac Chain se dedican a los proyectos. Tienen muchos textos, ¿no? Igual que Vaca Urbina, son capaz que los 2 referentes que nosotros usamos para contextualizar y conceptualizar la preparación y la evaluación de proyectos. Así que, bueno, van a ser muchos textos para leer. Pero, bueno, como siempre, son textos sencillos, ¿no? Estos textos, vean la primera parte, donde se presentan qué es un proyecto, se habla de perfil, de ideas, se hablan de los estudios de proyectos, ¿no? Se describe cada uno de los estudios y la relevancia que tiene cada uno de ellos y los objetivos de los estudios a la hora de aportar información relevante para la toma de decisión. Obviamente después hay capítulos que vamos a ver ya la tercera semana, que tiene que ver con la parte financiera. Ahí también vamos a tener textos específicos. Hay un texto de ingeniería financiera de Vaca Urbina, que para estudiarlo con mucho detenimiento, mucho amor, mucho cariño y mucha calculadora, ¿no? Son textos de prácticamente matemática financiera. Ok, no tenemos más preguntas, JJ. Muy bien. Bravo. No sé si alguien quiere habilitar el micrófono y plantear alguna pregunta. Parece que no. Excelente. No tenemos más consultas. Excelente. Bueno. Está bueno. Un minutito. Paola Mamani dice, profe, ¿toda la semana habrá 2 cuestionarios obligatorios? Sí. Prepárense para... no se descuiden, ¿no? A mí me preocupó que todavía a esta altura del partido sigamos todavía sin tener claro quiénes nos van a acompañar durante este cursado, ¿no? Hay gente que se sube, que se baja, gente que entra, que sale, gente que no completa los test. Yo les quiero decir algo, no tenemos mucho tiempo, no tenemos un cursado comprimido. Es un cursado de 3 meses, ¿no? No más que eso. Y es bastante comprimido. Por eso mi idea, que bueno, yo entiendo que no fue aceptada porque estaban cursando otras materias,
mi idea de comenzar antes para ganarle tiempo al cursado, ¿no? Cuando le propusimos a un grupo de preinscriptos la posibilidad de adelantarnos al cursado, era para tener un cursado más holgado, ¿no? Como para tener más tiempo, como para no comprimir tanto y dar tiempo para la necesaria decantación del conocimiento, ¿no? Vamos a hacer énfasis en algunas cuestiones básicas, pero siempre hace falta decantar, y a veces esos tiempos no se dan. Vamos a tener en la sexta semana, la última semana de este año, vamos a tener un tiempito como para decantar toda la información que hayamos recopilado. Sí, vamos a tener el parcial y su recuperatorio. En una de esas los tiramos un poquito más adelante al primer parcial para darle más tiempo a que puedan consultar, reflexionar, aprovechando que no va a haber otro parcial, ¿no? Y que después ya viene el receso. Y el año que viene vamos a tener las últimas semanas, que son de nuevo 6 semanas comprimidas, donde vamos a tener 2 evaluaciones parciales. La idea de la intensidad del entrenamiento es prepararnos de la mejor manera para los procesos de evaluación. Pasa lo mismo con los proyectos, ¿no? Si yo me duermo en la formulación del proyecto, es decir, no estudio, no hago esto, voy tirando, y me presento a una convocatoria con un proyecto más o menos, y yo les puedo asegurar que seguramente vamos a ser rechazados. Seguramente, eso es así. Ahora, si yo me dedico, les pongo tiempo para estudiar, preparo, hago los diagnósticos, hago el análisis, hago los estudios, profundizo, el riesgo, ¿no?, de no cumplir con mi meta se va a reducir, sin duda, digamos. No hay secretos acá, ¿no? Esa es una realidad. La idea de toda la semana estar motivándolos es para que ustedes no decaigan en esto, ¿no? Se traten de mantener el ritmo, entendiendo que es la única manera de llegar, ¿no? Yo sé que es pesado, yo sé que tienen otras materias, pero es también cuestión de organizarnos un poquito. La virtualidad nos da la posibilidad de tener nuestros propios espacios de organización, que eso está bien, digamos, ¿no? Pero tratemos de hacer ese esfuerzo de aprender, ¿no? Tratemos. Es cierto que a veces pasamos una primera instancia de la universidad con pocas exigencias, pero esta es una universidad, ¿no? El día de mañana son profesionales y van a ser evaluados, ¿no? Van a ser evaluados, o sea, la evaluación va a estar siempre. Ahora los evaluamos nosotros. Después lo evaluará una entidad a la cual ustedes van a presentar un proyecto formulado, los va a evaluar su jefe, ¿no? Porque su jefe también le va a pedir explicaciones, qué hizo, cómo lo hizo, por qué no hizo lo que hizo, dónde se equivocó, cómo cometieron los errores, ¿no? Bueno, todo eso también es importante tener en cuenta a la hora de ese proceso de la formulación. JJ Juan Rodríguez dice, ojalá lleguemos a cumplir con lo que dicta el cronograma para después preparar los finales en diciembre. Sí, ojalá. Esa es nuestra idea, poder cumplir con ese cronograma. Nos vamos a ajustar al cronograma que nos propone la facultad. En economía tuvimos mucho más tiempo porque yo creo que fuimos la única cátedra que largó el cursado virtual apenas comenzaron las clases y comenzó la pandemia, ¿no? Entonces en economía hemos tenido mucho tiempo para trabajar. Y también se vieron buenos resultados, eso es lo interesante. Incluso un poquito mejores resultados que en el cursado presencial. Mario nos dice que en sociología también comenzaron. Claro, sociología también fue otra materia que largó prácticamente en el mismo. ¿No? Ok, no sé si tienen más preguntas, si no podemos ir cerrando. Muy bien.
La cátedra de Sociología estuvo muy bien organizada, dice Juan Rodríguez. Sí, no, Lucas, Lucas es muy meticuloso con la organización. Poco meticuloso con la evaluación, pero muy meticuloso con el... con el dictado. Sí, es cierto. Somos un poquito más exigentes en la evaluación. ¿No? Eso sí. Un poquito. Pero poquito. Tampoco es para exagerar. Ok, ¿tienen alguna otra pregunta, chicos? Si no, cerramos. Cerramos, nos vemos, gracias. Dale, Mario, nos vemos. Gracias. Ok, le subimos el audio en el transcurso de la mañana. Creo que no hay más consultas, JJ. Si te parece, podemos cerrar. Bueno. Los chicos ya Listo. están poniendo chao. Chau, 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 adiós. Adiós, gracias.